Mis hermanos queridos, qué gusto verles en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios pueda bendecir a su iglesia. Tenemos delante de nosotros el día de hoy un pasaje, una porción de la Escritura que literalmente, dice el texto, sobrepasa todo entendimiento. Estos son los momentos en los que uno, como maestro de la palabra de Dios, como predicador, se dice: ¿cómo puedo predicar este mensaje? ¿Conozco yo de este mensaje? ¿Conozco yo de este amor? ¿He experimentado este amor? ¿Se revuelve mi ser dentro de mí al experimentar, al leer estas cosas? Es el tipo de mensajes en los que tú dices: aquí tengo mis apuntes, aquí tengo mi Biblia, pero decimos delante de Dios: Señor, solamente tú puedes obrar el milagro de revelarnos ese amor, el amor de Dios. Y saben, por eso es que hace unos 2 domingos atrás, cuando predicamos de Efesios, tomamos un break el domingo pasado y ahora lo volvemos a retomar. Ustedes ven que, si no recuerdan, yo titulé esa predicación Hacia la cima, pero por un desvío. Y si ustedes ven en el versículo, capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa. Y él procede se expande por más o menos por 13 versículos y nuevamente vuelve a tomar en el versículo 14 y dice: por esta causa. Entonces ahí te das cuenta que él se fue por un desvío, pero ahora vuelve a retomar lo que en un momento se había dispuesto a hacer. ¿Y qué era lo que se había dispuesto a hacer Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de manera sobrenatural, para escribir la palabra de Dios que hoy día tú y yo podemos leerla con toda libertad, con toda alegría, con todo gozo la podemos recibir? Y es una oración. Y esta oración, él dice: por esta causa. ¿Cuál causa? Él en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos ha dado una descripción gloriosa del esfuerzo divino, el esfuerzo del cielo para salvarte a ti y a mí. El esfuerzo de Dios, el esfuerzo de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esas riquezas del cielo, con ese poder que es inmensurable, que no se lo puede medir, con ese amor que es tan profundo, que es tan ancho, que es tan alto, que es tan increíble, para salvar a su pueblo. Y entonces ahora Pablo no le queda de otra sino de hincar sus rodillas y decir: Señor, quiero orar por aquellos que acaban de leer esto, por aquellos que acaban de estudiar esto, las riquezas del Evangelio. Y sabes, hermano, quiero advertirte algo antes de predicar este mensaje, porque es un mensaje que sirve como bisagra. No sé si estoy usando el término que se entiende, es más común usado en español. Una bisagra en mi español es un hinge de una puerta. Es lo que, si ves ves esta tapa de este piano tan bello, si ves ahí, hay 2 cosas que permiten que se abra o se cierre esta puerta, esta tapa, o también una puerta, un hinge, una bisagra. Este pasaje, esta oración, esta porción de la Escritura está diseñada para que tú y yo podamos entender el amor de Dios. Ahora, la advertencia que quiero hacerte es que si tú no entiendes, si tú no comprendes y no haces un esfuerzo de todo corazón y rindes tu corazón, rindes tu mente y estás orando mientras yo estoy predicando, mientras este pasaje está siendo expuesto hacia ti, mientras tú estás leyendo la palabra de Dios, ya sea en tu Biblia o aquí, si tú no
haces ese esfuerzo y tú no dices, Señor, permite que estas palabras que parecen quizá un poco simples, quizá un poco desordenadas, quizá un poco son palabras religiosas. ¿Sabes lo que va a pasar? Aquí concluimos, hemos llegado a la mitad del libro de Efesios. Al tomar el capítulo 4, 5 y 6, es la aplicación de todo lo que hemos estado viendo. Y si tú no entiendes esta parte, si tú no comprendes, no lo tomas con seriedad, cuando veas que Dios te dice que seas obediente, cuando veamos cosas, por ejemplo, que tienes que traer a Dios, traer los principios del reino de los cielos en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, entre los hermanos, en el actuar con tus hermanos, en cómo te expresas, en cómo hablas con ellos, en la obediencia, en dejar el pecado, en andar en obediencia. Si tú no te basas en el amor y la misericordia del Evangelio, manifestada en el Evangelio, el amor de Dios, si tú no centras y arraigas y cimientas esa conducta en el poder del Evangelio, vivirás una religión simple, una religión de afuera hacia adentro. Vivirás una religión que simplemente son obras, son conductas. Es una religión seca que carece de gozo, de alegría, de deleite. Ahí vas a entender lo que los antiguos, como por ejemplo John Newton, cuando dice, el deber y el deleite antes estaban opuestos, eran polos opuestos. El deber, la obediencia y el placer eran cosas opuestas. Pero ahora que he visto la belleza de Dios, estos dos están juntos para siempre. La obediencia y el placer. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede hacer esas cosas. Ese milagro de juntar las dos cosas. Que es tu placer, es tu deleite, es tu alegría, es tu gozo, obedecerle. Y tú alguna vez te preguntas por qué la religión por qué la vida cristiana se siente como una carga. Es precisamente por esto. Porque te enfocas en el hacer y no en el ser. Te enfocas en las cosas, en las personas, en las conductas y no en Él. En Cristo Jesús. En el amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mi querido amigo, ¿qué te parece? Si toma esta oración que está en tu boletín, si más fácil se te hace en inglés, if it is easier for you in English, Claudia made the effort to print this in English for you as well. Así que está en el otro lado también. Es una oración originalmente en inglés es un poema prácticamente. Y voy a leer solamente unas partes. Y dice aquí, una vez viví en el mundo, habla de este gran descubrimiento. Dios glorioso, te bendigo por conocerte. Una vez viví en el mundo, pero ignoraba a su creador. Fui partícipe de tus providencias, pero desconocí al proveedor. Fui ciego mientras disfrutaba de la luz del sol. Fui sordo a todo lo espiritual, aún con voces a mi alrededor. Entendí muchas cosas, pero desconocía tus caminos. Vi el mundo, pero no vi a Jesús solamente. Pero, oh, feliz el día cuando en la soberanía de tu amor me miraste y me llamaste por gracia. Entonces el corazón muerto comenzó a latir. El ojo oscurecido brilló con luz. Y el oído sordo captó tu eco. Y me volví hacia ti y te encontré. Un día dispuesto a escuchar, dispuesto a salvar. Un Dios dispuesto a escuchar, a salvar. Entonces encontré mi corazón enemistado contigo, afligiendo tu espíritu. Entonces caí a tus pies y te oí tronar: el alma que peca, esa morirá. Pero cuando la gracia me hizo conocerte y admirar a un Dios que odiaba el pecado, tu terrible justicia sometió mi voluntad. Mis pensamientos eran como cuchillos que me cortaban la cabeza. Entonces viniste a mí con ropajes de seda de amor y vi a tu hijo morir para que yo pudiera vivir.
y en esa muerte encontré mi todo. Mi alma canta al recordar esa paz. La trompeta del evangelio trajo sonido desconocido que para mí antes que llegó a mi corazón, y viví para nunca perder mi apego a Cristo, ni Él el suyo a mí. Concédeme siempre que llore en alabanza de la misericordia hallada y diga a los demás mientras viva que eres un Dios que perdona el pecado, tomando al blasfemo y al impío y limpiándolos de su mancha más profunda. Amén, amén. Qué hermosa oración, amén. Gloria a Dios, dale gloria a Dios, porque Él merece esto. ¿Les parece si nos ponemos de pie para leer este pasaje? Son solamente como 5 o 6 versículos. Esto es lo que se ha denominado como la cima de Efesios. Dice la palabra de Dios, versículo 14: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe toda la familia en el cielo y en la tierra. Les ruego a Él que les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Querido Señor, una vez más pedimos de ti misericordia. Nos disponemos a subir, Señor, a esta cima de Efesios. Padre, trae la realidad de estas palabras a nuestro corazón. Que habite Jesús por la fe en nuestros corazones. Arráiganos, cimiéntanos. Danos ese entendimiento que sobrepasa todo conocimiento. Señor, estamos de pie, pero quizá la postura de nuestro corazón es desesperada, y por eso, Señor, Padre, te pedimos que tú en esta hora oigas el clamor de cada persona que está aquí, Señor. Que cada problema, que cada lucha que parece imposible de sobreponerse, de vencer, que tu amor sea de manera sobrecogedora, alivie la carga, abra los ojos del entendimiento y pueda, Señor, reconfortar, dar esperanza, dar aliento, hacerle dar cuenta a cada persona, Señor, que las luchas de esta vida se hacen tan pequeñitas cuando comprendemos la magnitud del amor de Dios. Señor, ayúdanos a entender esto. Lo pedimos porque confiamos no solamente en los méritos de Cristo Jesús, pero también en el poder que hoy actúa en nosotros por medio de tu Espíritu, en la iglesia por medio de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Saben, hablando de cimas, se me vino a la mente un deporte que se hizo popular en mi país, en Ecuador, porque en Ecuador estamos rodeados de montañas. Recuerdo haber ido con mi hijo en diciembre, antes de venir para acá. Y mientras andábamos por la ciudad y manejábamos por ahí, él me decía: papi, ¿cuántas montañas? Hay tantas montañas aquí. Illinois es tal cual Dallas, no hay montañas, es todo plano, ¿no? Plano, plano, plano. Y entonces él decía: tantas montañas que hay aquí. Y después abría sus ojitos así y decía: oh, wow, y hay casas en las montañas. Saben, en Ecuador es el deporte que se hizo popular. Como hay tantas montañas y volcanes y son muy altos, casi 20,000 pies, algunos 5,000, 6,000 metros, se hizo popular
deporte que se llama speed climbing, que es subir un volcán, un monte, una montaña a la carrera en menos tiempo posible. Y si sabes algo de subir montañas, de escalar montañas, hay algo que sucede en el organismo del ser humano cuando sube a una altitud más allá de 2,000, 3,000, 4,000 metros. Más de 10,000 metros, 8,000, 9,000 metros, si has ido a Colorado algún rato, California, lo que sucede es que hay menos oxígeno en el ambiente. En el aire contiene menos oxígeno. ¿Y qué sucede? Te falta el aire. Y más encima tienes que subir. Y vas paso a paso, paso a paso, paso a paso y se te acaba el aire. Y yo recuerdo haber subido en Ecuador algunas de estas montañas. Me acuerdo cuando éramos novios con Amy, fuimos a una montaña que se llama el Cotopaxi y fuimos al primer refugio, que es la primerita paso así, el bajito, el más bajito. Y me acuerdo que mientras Amy íbamos así, que nos desmayábamos, que nos faltaba el aire, veíamos unas señoras de comunidades indígenas con su foldita, con su pollera, ya se le dice anaco, y subían corriendo, ¿no? Y después bajaban con zapatos como de calle, así en la arena, y nosotros que ya nos desmayábamos. Y lo que pasa es que tu cuerpo se acostumbra. Una vez que vives allá en ese sector, se acostumbra. Y entonces, pero toma mucho tiempo de aclimatación. Y allá hay un ecuatoriano, un hombre que se le ocurrió al correr, subir y bajar corriendo las 7 montañas más altas de cada continente. De los 7 continentes, tradicionalmente hablando, las montañas más altas. Y son Kilimanjaro en África, Aconcagua en Sudamérica, en Chile y Argentina, el Denali en Alaska, Elbrus en Rusia, el Vinson en Antártica, el Kosciuszko en Australia y el Everest finalmente en Nepal. Ahora, ha alcanzado 5 y cada vez que ha roto cada récord pasando por horas incluso más rápido que cualquier otra persona. Y es un flaquito que corre, ¿no? Y hace poco intentó subir y bajar lo más rápido posible del Everest y falló. No alcanzó, se cerró el clima y ustedes saben, si han leído alguna de estas cosas o han visto documentales, saben que cuando se cierra, cuando el clima viene es o intentas subir o posiblemente es muy probable que te mueras y más difícil es el descenso, más peligroso es el descenso. Y mira, mientras hablamos de estas cimas, estamos aquí en la cima de Efesios y empieza el apóstol diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo necesita ponerse de rodillas? ¿Por qué los cristianos se ponen de rodillas? ¿Por qué la gente religiosa se pone de rodillas? ¿Sabes? Normalmente aquí en nuestra iglesia no nos podemos de rodillas, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Tradicionalmente las oraciones en el tiempo de Jesús e incluso de la iglesia cristiana primitiva, las oraciones eran hechas de pie. Sin embargo, Pablo aquí dice que él se pone de rodillas, que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La postura de rodillas denota una desesperación. Y ahora lo que yo quiero que entiendas es que la oración tú puedes orar en todo momento, cuando quieras, en toda ocasión, en todo momento. Pablo nos dice en otro lugar del Nuevo Testamento, nos dice: orad sin cesar. Todo el tiempo puedes orar, puedes abrirle el corazón a Dios como tu amigo, como tu hermano, como alguien que está cerca tuyo, porque Él está cerca de los que le aman, de los que le llaman Padre. Entonces, aquí la primera lección que debemos aprender es de que no podemos acercarnos a Dios, no deberíamos acercarnos a Dios únicamente cuando estamos desesperados, cuando la situación ya no tiene arreglo. La oración puede hacerse cuando tú estás acostándote a dormir, cuando estás manejando. Apaga la radio, apaga tu podcast, apaga tu bulla. Puedes estar en cualquier momento orando al Señor. Puedes orar a Dios en todo momento.
La oración de rodillas, en cambio, es una oración de imploración, de devoción, de un ruego desesperado. Y por eso dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le está pidiendo tanto aquí? ¿Qué es lo que él quiere pedir? Así que vamos a ver qué es lo que él quiere pedirle. Nuestro segundo punto es que, miren, es una intercesión. Pablo no está orando por sí mismo. Pablo está orando por los efesios. Pablo está orando por esta iglesia donde él pasó 3 años. Pablo está orando por aquellos efesios, por estos hermanos. ¿Y qué es lo que les está pidiendo? No pide por él. Pablo está en cadenas. Pablo está encadenado y no pide por sus cadenas. Pablo no pide por libertad. Pablo pide para que ellos comprendan el amor de Dios. Saben, yo no sé cómo tú consideras cuando le dices a alguien: voy a orar por ti. ¿Alguna vez has dicho esas palabras? ¿Alguna vez te han dicho esas palabras? Hermano, amiga, voy a orar por ti. La intercesión es algo muy interesante, porque la intercesión normalmente en las religiones, en las otras religiones, estoy hablando de las religiones principales de este mundo, la oración normalmente es hecha por ti mismo, para ti, para tú ganar méritos, para tú estar a cuentas. Es únicamente por ti. Y si haces por otros, es por alguien que se va a morir o por alguien que ya está muerto, para que esa persona no sufra en el castigo eterno o donde quiera que esté, y que no ha subido al nirvana, no ha encontrado alguna cosa, algún destino final en el más allá. Pero en el cristianismo, en el evangelio, se nos presenta el privilegio de poder orar por tus hermanos, por tus hermanas, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por alguien externo a ti. Y yo nunca se me hizo más claro esto. Lo vi delante de mí hace años atrás, septiembre, creo que si no me equivoco fue 19 de septiembre. No sé si podemos subir esta foto. Miren, 19 de septiembre del 2019. Estamos con Amy, mi esposa, en Tailandia. Aquí fuimos de vacaciones, no fuimos de misiones, no fuimos a predicar, simplemente fuimos de paseo, porque nos gusta la comida picante de Thai, nos gusta la comida Thai, y fuimos a ver allá y fuimos a pasear, a ver elefantes y a ver ese tipo de cosas. Fuimos a pasear. Entonces el primer domingo dijimos, pues ¿qué vamos a hacer el primer domingo allá? Y entonces yo tenía planificado, busqué una iglesia evangélica, centrada en el evangelio, con predicación expositiva, y nos fuimos a Chiang Mai Grace Church. Era la iglesia de Chiang Mai de la Gracia, y estaba ahí esta iglesia, y era una iglesia de las más grandes en Chiang Mai, en una ciudad al norte de Tailandia. Cuando llegamos, la iglesia sumamente amorosa, ya tenían un equipo, no solo uno, un equipo de traductores en cantonés, traductores en mandarín y traductores al inglés. Y a mí me asignaron, nos recibieron con un abrazo. Mira, aquí está, este va a ser tu traductor. Al lado estaba una abuelita que me tradujo todo el sermón de 1 hora entera. Nadie se desesperó por la hora, nadie le dio sueño, todos estábamos felices disfrutando de la iglesia. Al final me enteré que la persona que había predicó sobre Hechos 15, no me he olvidado ese sermón. Obviamente comimos riquísimo, la mejor comida de Tailandia la comimos en esa iglesia, un curry verde, me acuerdo, y saludé con la hermana. Ella era uno de los líderes del comité de búsqueda pastoral. ¿Ya se acuerdan ustedes del año pasado? Bueno, estaban en la misma situación, no tenían su pastor, y la mayoría de líderes varones habían venido a buscar a un pastor, a buscar entrevistar pastores en ciertos seminarios aquí en Estados Unidos que sean Thai, que hablen tailandés, y entonces vinieron aquí. Y entonces yo le dije, qué bueno, mire, qué interesante cómo están pasando este proceso, qué bueno. Le digo, vamos a orar por esta situación, vamos a orar por ti. Yo estoy en mi iglesia allá en Indiana, queremos orar por ti. Y cuando yo dije esas palabras, vamos a orar por ti, sus ojos se llenaron de lágrimas, como diciendo, ¿en serio vas a orar por mí? ¿En serio vas a orar por nuestra iglesia?
allá. Le digo, sí, yo quiero orar por ti. Ok, me dice. Y ahí yo me di cuenta de la seriedad que significaban las palabras para ella. Me dijo, mira, apunta los nombres y te voy a dar 1, 2, 3. Y me dio creo que nombres de 4. Ahora por el doctor tanto, el señor tanto, el hermano tanto. Ellos tienen la responsabilidad de seleccionar a nuestro nuevo pastor. Así que ahora. Y ella estaba así, tomamos esta foto y quise recordar esta foto por el resto de mi vida, porque me enseña lo que es la oración intercesora, la maravilla de poder orar por otro. En la cultura de ellos, tú sabes que allá en Tailandia hay muchos templos por todo lado de Buda y de otras religiones también, pero principalmente Buda. Y veía a los jóvenes haciendo y decían los letreros en inglés, haz mérito, haz mérito. Haz mérito, make merit, haz mérito. Y entonces estaban los jóvenes, incluso jovencitos, con flores y era toda una venta de flores y de ofrendas y diferentes cosas que tú podías hacer para ganar méritos. Y entonces literalmente a esta hermana que ya había entendido el evangelio, que ya entendía la gracia, pero aún así la oración intercesora era algo muy preciado, que tú ¿quieres ir delante de Dios para interceder por nosotros? No vas a orar por ti mismo solamente, sino que quieres orar por nosotros también. ¡Qué maravilla! No puedo creerlo. Y entonces, hermanos, yo quiero que te des cuenta cuán preciada es el cristianismo, cuán maravilloso es el evangelio, cuán preciada es la oportunidad que tú tienes de poder orar por otra persona. Y no tienes que esperar hasta cierto momento o en cierta ocasión o esperar el domingo a la iglesia para orar por tus hermanos, por tus hermanas. Puedes hacerlo en cualquier momento. Y si estás desesperado, la oración te ayuda a ti, a tu corazón, porque estás adorando a Dios con tu cuerpo y estás diciéndole, Señor, estoy desesperado y por lo tanto me arrodillo. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo en esta oración? Él está pidiendo oración por fortaleza. Les dice, versículo 16, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Les pido que Él les conceda. Esto es algo que tú no puedes esforzarte. Es algo que tú no puedes fabricar. El ser fortalecidos en el hombre interior no es algo que tú puedas maquinar. Mi hermano, el contenido de esta oración es en primer lugar que seamos fortalecidos en el ser interior. Es algo que se concede por gracia. ¿Y cómo puedes tener la garantía? ¿Cómo tú y yo podemos tener la certeza de que se nos va a conceder aquello que estamos pidiendo? Porque lo pedimos de acuerdo, como dice allí, conforme ¿a qué cosa? Versículo 16, ¿conforme a qué? A las riquezas, conforme a las riquezas de su gloria. No son... Tú piensas que aquí hay mucha gente con plata aquí en Texas, ¿verdad? Tú piensas que aquí hay mucho millonario, te vas para allá a Willow Bend, te vas para allá a Frisco, dices, hay tanta gente con plata. Pues eso no es absoluto, eso es una mugre comparado con las riquezas del cielo. Las riquezas del cielo, y conforme a esas riquezas Dios está más que dispuesto a entregarte, pero Él es el que te va a conceder eso. No te lo va a conceder el pastor, no te lo va a conceder una predicación, no te lo va a conceder una bendición de alguien, de tu padre, de nadie. Te lo concede Dios por pura gracia. Él te concede. ¿Y qué te concede? El ser fortalecidos. ¿Dónde? En el espíritu interior. ¿Saben? Cuando supongamos que una pareja compra una casa. Y compra una casita usada que ya ha sido usada por un buen tiempo, y entonces llegas y dices, esto le falta una manita de pintura nomás y ya queda bien. Y resulta que pronto viene un invitado, pero este invitado que invitaste a la primera fiesta, resulta que este invitado es un hombre constructor, contratista que entiende de las cosas y se da cuenta
que tienes tremendos problemas de eléctricos, de estructura y de esto y de lo otro y de aquí y de allá, que es más que simple manito de gato, que es más que simple pintura o algo externo. Y este amigo constructor se da cuenta, aparte de eso, y todos los que han pasado, que todos los que ustedes, a ver, ¿sí o no? Aquí en Dallas, ¿qué sucede? Esto me dijo un realtor, me dijo un hombre un corredor de bienes raíces, me dijo, aquí en Dallas todas las casas o tienen o ya les repararon los cimientos o están por repararse. Todo necesita repararse los cimientos. Y entonces este constructor encuentra tu casa que según tú solamente ibas a pintar, a remodelar el baño, la cocina. Dice, no, tenemos que derrumbar todo y construir desde cero porque desde los cimientos está mal. Y así es como llega el Evangelio. ¿Te acuerdas lo que veíamos la semana pasada? Ser arraigados, ser plantados. El árbol es plantado junto a aguas. Asimismo, tú debes ser fortalecido desde un principio, desde los cimientos mismos de tu vida, desde el objetivo, el propósito, la razón de existir que tienes de tu vida, desde un principio, el ser fortalecidos en el hombre interior. Y entonces, ¿qué haces? Cristo habita por la fe en sus corazones. ¿Quién hace esta completa renovación, esta completa restauración de esta casa, de que eres tú, de este templo que eres tú? La hace Dios. ¿Y con qué razón la hace? Para habitar por la fe en nuestros corazones. Sabes, muy a menudo se escucha que Cristo está en nuestro corazón, que Cristo habita en mi corazón, que Cristo habita en mi corazón, pero resulta que Cristo reina en el cielo. Jesús está entronado. ¿Cómo puede ser? Le va a surgir la pregunta a alguien, ¿cómo es que Jesús está entronado, que está en el cielo, arriba, habita en mi corazón también? Lee bien lo que dice el texto, de manera que Cristo habite por la fe. Por la fe en vuestros corazones, no literalmente. Y por eso es que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, creemos que esos son símbolos y de que hay una presencia real de Dios a través del Espíritu Santo, pero no una presencia corporal, porque Cristo está en el cielo. ¿Se entiende? ¿Sí? Algo de claridad quizá para alguien que se hacía esa pregunta. Y es de acuerdo al poder. Dios lo puede hacer de acuerdo al poder incomparable. Y cuando Dios te quiere bendecir, lo hace en el espíritu interior. Y quiero que entiendas eso muy bien. Dios nos fortalece cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No te va a dar una cuenta de banco, no te va a fortalecer con una cuenta de banco, no te va a fortalecer con un negocio, que posiblemente lo haga, pero no es esa la receta, no es eso lo que te ha prescrito. Lo que Dios quiere hacer es fortalecerte en tu ser interior. Y de allí tú podrás salir al mundo a enfrentar las luchas, a vivir la vida, a enfrentar el matrimonio, a enfrentar la familia, la educación de los hijos, la vida en la iglesia, la vida con los enemigos, la vida con los amigos, fortalecido en tu ser interior. Aquí está la clave para solucionar y enfrentar todos los problemas en la vida. Y si no te sorprendes con esa frase que te acabo de decir, todos los problemas en la vida, todo sufrimiento, toda maldad, toda acechanza, todo mal, todo problema, todo dolor, es cuando eres fortalecido en el interior. Y esta oración ahora también es por un entendimiento. También ruego que arraigados y cimentados en el amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, de conocer el amor que sobrepasa todo entendimiento. Mira, aquí hay algo interesante respecto a este conocimiento. Este no es un conocimiento intelectual. Y escucha esto muy claro. El conocimiento, hay dos tipos de conocimiento y en la Biblia se habla de dos tipos de conocimiento. Hay dos palabras diferentes en el griego que se usan para este conocimiento y una de estas palabras es ginosko. Ginosko es una palabra griega que se usa para un conocimiento general, pero epignosis implica un conocimiento más profundo, preciso, transformador, particularmente en el ámbito espiritual.
y a nosotros los cristianos se nos anima a conocer más profundamente este conocimiento que va más allá de nuestra mente, de argumentos teológicos, de conocimientos teológicos, de comentarios, de esto, de lo otro, de escuchar a un predicador. Este conocimiento va más allá. El amor de Dios, dice Martin Lloyd-Jones, el amor de Dios no es que pasa por alto el conocimiento, sino que sobrepasa el conocimiento. It doesn't bypass knowledge, it surpasses it. Sobrepasa todo conocimiento. Alguna vez hace años el Dr. Barnhouse, que era un pastor de la iglesia, en una iglesia en Pensilvania, dijo: el amor es la clave, refiriéndose a los frutos del Espíritu. El amor es la clave. El gozo es el amor que canta. La paz es el amor que descansa. La longanimidad es el amor que perdura. La amabilidad es el toque del amor. La bondad es el carácter del amor. La fidelidad es el hábito del amor. La mansedumbre es el amor que se olvida de sí mismo. El dominio propio es el amor que lleva las riendas. Qué frase, qué manera tan maravillosa de describir los frutos del Espíritu, ¿verdad? Se puede decir que estas dimensiones son por eso es que Pablo se da el trabajo de describir estas dimensiones. El amor suficientemente amplio de tal manera Dios nos ama que envía a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Es un amor suficientemente largo, profundo para durar para siempre. Es tan largo que la vejez no lo puede desgastar, sino que la tribulación no lo puede agotar, las tentaciones no lo agobian, ni la eternidad misma conoce los límites del amor de Dios. Y lo maravilloso, tú dices, pero ¿cómo puedo yo ser partícipe de este amor? ¿Y cómo se ve este amor? Los grandes hombres, desde los más conservadores que han predicado, que han vivido en este mundo, hablan y alguna vez han descrito el amor de Dios como algo que no lo podían describir. Era una realidad, un sentido de la presencia de Dios. Que Jonathan Edwards lo describe y dice: Señor, yo ya le pedí al Señor que se detenga, que ya no más. Porque cuando tienes ese sentimiento, ese sentido, ese reconocimiento, ese darte cuenta de que Dios te ama, de que el Rey del universo está aquí, está dispuesto a amarte y que no te dejará. Ese amor sobrepasa todo entendimiento. Y está disponible no solamente para los grandes hombres de Dios, no solamente para los predicadores. Está dispuesto, dice, para que tengas con todos los santos. Está dispuesto para ti y para mí. No para los santos que vivieron y que se murieron. Está dispuesto para los santos en la iglesia. Te recuerdo que los santos somos todos nosotros que hemos recibido la gracia de Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si tú quieres ser considerado santo y quieres ser partícipe de este amor, está hoy disponible. Termina diciendo Pablo: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. ¿Sabes? Aquí Pablo describe y dice que su amor, este amor se manifiesta a través del poder de Dios. Es mucho más abundante de cualquier cosa que tú puedes pedir. ¿Será que Dios se cansa de mí, que ya le he fallado tantas veces? Y Dios te dice, va más allá de lo que tú puedes pedir. No puedes agotar, no puedes ser demasiado pedigüeño, demasiado insistente. Dios se complace que le pidas. Y tú crees que ya le has pedido mucho, que ya le has pedido este amor, que ya le has pedido esta cercanía para enfrentar cualquier problema por el que estés pasando. Dios te dice, más te voy a dar un amor más allá de lo que me pidas o de lo que te imagines.
Y ese poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que dice que derrotó al enemigo más grande, la muerte, ese mismo poder está disponible para todos los santos. Y los santos decimos, amén. Mira, había un hombre que se llamaba George Matheson. Es un himno que quizá alguno de ustedes alguna vez cantaron en español en alguna iglesia, que dice: oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás en el océano de tu amor, más rica al fin será. Saben, como buen ecuatoriano, mi padre alguna vez me llevó a subir una montaña. Y él me llevó cuando yo era chiquito. Me llevó a los 8 años. Me llevó a subir una montaña que hoy no se puede subir porque ha estado en constante actividad desde hace más de 10 años, en un volcán. Y a los 8 años me llevó a subir, y ahí iba yo, manteniéndole el paso a mi papá, que medía 1,82 m. Y entonces, como yo ahora con mi esposa, no, que igual también es más alta. Es para que se despierten. Entonces ahí iba yo con mi papá subiendo, y a los 8 años el tiempo sucedió lo que sucede a muchos en montañas altas: el tiempo se cerró, empezó a nevar. Mi papá, aunque tenía todo el ánimo como todo papá de decir subí con mi hijo a los 8 años, el récord creo que era como los 7 años y medio, y él quería llevarme allí a los 8 años. Se cerró, llegamos al cráter y no pudimos llegar a la cima, nos tocó bajar. A los 13 años volvimos a subir, y esta vez yo llegué primero al cráter y él estaba con la lengua afuera, y estaba ahí. Finalmente llegamos, y recuerdo ese momento como un momento tan maravilloso, porque te sientes que estás en la cima del mundo, has llegado arriba. Sabes, así es tu Padre. Tu Padre Celestial te ama con un amor más profundo que te puedas imaginar. Le puedes pedir más de lo que jamás le vas a agobiar con tus pedidos. Jamás se va a cansar de escucharte. Jamás se va a darte y te va a responder más allá, mucho más allá de lo que te imaginas. Y tú dices, pero ya intenté una vez, ya fui cuando tenía 7 años y nos tocó regresar y no pudimos llegar a la cima. Pues esta es tu oportunidad. Tu Padre te quiere llevar a la cima, que comprendas este amor tan maravilloso, esa cruz que alguna vez, ese Jesús que fue clavado en la cruz y murió por ti y por mí. Allí está el poder para obedecer a Dios. Allí está el poder para dejar los vicios. Allí está el poder para solucionar esos problemas matrimoniales. Allí está el poder para educar a los hijos. Allí yace el poder, el Evangelio. En el Evangelio se revela el poder de Dios. No lo busques por las obras, no lo busques por tu esfuerzo. Enfócate en ese amor que es dado sin medida, mucho más allá de lo que tú puedes pedir o imaginarte. El grande amor de Dios. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, Padre amoroso, te quiero pedir, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, con esta simple predicación, pero que por el poder de tu santa palabra, tú, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros aquel poder por medio de tu Espíritu, que seamos fortalecidos en el ser interior. Llévanos de la mano hasta la cima. Haznos, Señor, sí, ¿por qué no? Sentir que tú eres nuestro Padre. Que podamos percibir ese abrazo, ese afecto que solamente puede provenir de ti. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda sentir en su corazón y al mismo tiempo expresar ese amor que siente también por ti. Padre amoroso, ahora al cantarte, Señor, permite que nuestro corazón sea elevado hacia las alturas y podamos, Señor, exaltarte a ti, Señor, porque solamente tú mereces la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.